Buenas tardes, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos un viernes más a Tech of de Trinches. Hoy es un programa especial porque iniciamos la segunda temporada y creo que para arrancar esta segunda temporada pues no nos hemos traído una mala opción. Nos hemos traído para mí, una de las personas que más conoce y más saben de agilidad, Javier Garzás. Postdoc por la Universidad de Conway Mellon en Pittsburgh, ingeniero informático, doctor, consultor sobre agilidad y bueno, tiene una pequeña empresa, 233 Academy, para lanzar y promover la agilidad mediante la difusión del conocimiento en formaciones, consultoría y libros. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, ¿nos explicas un poco de tu trayectoria y te presentas un poquito, amplías un poquito la información que ha dado Enrique? Oye, yo soy informático, ingeniero en informática de Castilla-La Mancha, concretamente de la Real Manchego, que terminó la carrera y como le pasó a mucha gente, y supongo que quizás le pasaba más ahora, pues no había trabajo aquí. Entonces, pues, o caía en las despiadadas redes de una consultora body shopping, de las pocas que había dos, o me iba a Madrid, me tuve que ir a Madrid. Y entonces yo me saqué la tesis doctoral en el AVE. Yo siempre dije que tenía que haber estado patrocinado por el AVE, porque por aquellos tiempos pues vivía en Ciudad Real y iba a Madrid. Y eran 45 minutos, que tampoco eran 45 minutos de tren, más lo que tardabas en llegar al tren. Entonces, el tren va, tren viene, pues trabajando en otra consultora en Madrid, pues acabé la carrera y saqué el doctorado. Yo hice todo el doctorado y hice trabajar en la empresa. Y luego ya después me acabé yendo a Madrid. Y ahora ya llevo casi, todavía no, pero un poco haré más tiempo ya en Madrid que en Ciudad Real. Y nada, a través de la tesis doctoral, pues pude empezar a viajar y conocer más gente por ahí fuera. Para presentar la tesis había que presentar artículos en sitios raros. Y eso me llevó a empezar en la agilidad, porque por aquellos tiempos, estamos hablando del principio de los 2000, pues el mundo de la agilidad estaba ahí como germinando, aunque podríamos decir que viene de los 80 y tal, pero bueno, no era lo mismo que ahora, y sobre todo vino mucho de la corriente de la gente de la orientación a objetos. Entonces, casi todo lo que empezaron en agilidad por la parte técnica había de orientación a objetos. Y bueno, yo hice la tesis de un tema de orientación a objetos, que eran patrones, pues tuve la suerte de ir a la primera conferencia, que había charlas bajo el nombre de Agile. Y entonces recibí mi primer contacto, que fue en Tampa, en el 2001. Y luego ya, pues como tengo así un poco siempre he creído que es bueno compartir el conocimiento, que eso enriquece a todo el mundo y similar, pues aparte de todos los temas profesionales, pues me he dedicado muchísimo desde siempre a intentar difundir por todo lo que yo había aprendido, mis experiencias, cosas. Empecé con el blog hace mucho tiempo, lleva 2200 o por post después de 10 y pico años, y luego ya como crecieron más redes, pues en otros sitios, que si, yo que sé, en LinkedIn, en una newsletter que tengo ahora, la de digitalway.com, bueno, ese tipo de cosas. Y eso. Y luego ahora, conseguí salir de la consultoría, hace por empresas de desarrollo de RPs, estuve un tiempo, bastante, pasé por operadoras de telefonía, pero con operadoras de telefonía que estaban extendiéndose por Latinoamérica, lo cual me recorrí toda Latinoamérica, estuve prácticamente viviendo en Chile un tiempo, pero bueno, por muchos sitios. Y después de eso, pues nada, empecé un poco por libre y hasta ahí. Así, no sé si me he rodeado mucho o me he quedado corto, pero bueno, eso es más o menos. Hombre, la verdad es que has sintetizado con pocas frases una trayectoria muy larga. Oye, mira, comentas muchas veces que has trabajado para más de 80 empresas, obviamente llevas muchos años, tanto Enrique como yo te conocemos desde hace, pues, prácticamente eres el que ha estado siempre en agilidad, al menos aquí en España. La pregunta con la que nos gustaría abrir la charla, y ya luego divagamos y vamos hacia donde quieras, es cómo ves el sector, el sector del software con la agilidad, ¿cómo crees que estamos aquí en nuestro país? Pues, o sea, yo creo que la agilidad se ha convertido en un estándar entre comillas, no como un estándar normativo. No quiero decir que es algo que todos los sitios que están desarrollando, en lo que refiere a términos de gestión, algo de ágil tiene que haber.
De hecho, hay veces que estamos hablando mucho, se habla un montón, yo se lo he hecho muchas veces. Antes le llamábamos, todavía se estudia, pero recordad que había una cosa que se llamaba ingeniería de software, que luego casi no se habla tanto de ingeniería de software, se empezó a hablar de agilidad. Y luego probablemente a lo mejor llame otra cosa, pero siempre hay una cosa etérea que se llama, que yo la metería bajo, que sería la gestión, porque al final la gestión tiene que haber, la cosa es que la manera de gestionar ha cambiado, no es una gestión de cuando nos cascaba y cuando teníamos que, yo qué sé, como digo muchas veces, juntar el software en un CD para distribuirlo por los CPDs, que luego cuando empieza la agilidad y similar. Entonces es un tema muy confuso, porque siempre tiene que haber algo de gestión, llamémosle ingeniería, gestión clásica, llamémosle agilidad o llamémosle nueva agilidad, y es un tema que tiene que haber. Pero claro, es un tema tan cambiante, es tan heterogéneo, tan diverso, tan oscuro algunas veces, tan complicado, tanta heterogeneidad y casuística. Meterla bajo una palabra, yo siempre he dicho que la palabra ágil es súper peligrosa, porque la gente empieza haciendo debates del tipo de soy ágil, tú eres ágil, yo no soy ágil, tú eres más ágil, esto es ágil, esto no es ágil. Y claro, una única palabra que estás englobando todo lo que entendemos que es toda la casuística de la gestión, separándolo de lo que es la programación, la parte técnica, pero al final la gestión tiene que haber, oye, ¿cuándo va a estar esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una palabra que tiene mucha potencia, pero que con el tiempo ha cogido mucha furia. Y ahora mucha más, porque yo recuerdo que es increíble, porque hace 5, 6, 7, 8 años, no sé cuándo decirte, había muy poca gente, ¿sabes? Había súper poca gente. Y de pronto, no sé si son 10 años más o menos, no sé, X tiempo, ¿vale? Pero hubo un momento en el que todo el mundo tenía que tener la palabra en el LinkedIn. O sea, todo el mundo, y de hecho todo el mundo tiene la palabra. Todo el mundo que tiene algo de gestión, o sea, todo el mundo tiene la palabra ágil. Entonces ya es como, pues no sé, como decirte, es algo que no, que es bajo esa palabra ágil cada vez más te puedes encontrar cualquier cosa. Con lo cual ahora mismo el ágil, no ágil, tengo un LinkedIn con ágil o me dedico a agilidad, etcétera, yo creo que ya he perdido mucho la forma. Entonces habría que bajar, yo siempre digo a todo el mundo, baja mi nivel, baja mi nivel. No me hables de que es ágil o no es ágil, sino dime, oye, empieza la página de cambio. Los equipos están por los procesos, etcétera, luego hace principio de toda la vida y algunos más actualizados. Entonces es un tema complicado. Más aún ahora mismo tanta red social a partir del tema del COVID es una locura. Entonces, bueno, así, complejo pero poderoso y con futuro, supongo. Y además con muchas agilidades. Eso es otra cosa que hay un montón de agilidades. Está la agilidad de los 80, que está hoy en día. Está la agilidad de los de los 2000, que todavía hay de aquí. Está la agilidad de los de después. O sea, hay 25 agilidades conviviendo bajo la misma palabra. O sea, que ahora mismo lo de ágil no ágil, porque cada vez tiene más. Y pierde un poco el sentido. Yo creo que está ágil son los que un poco intentan diferenciarse del cascada, que muchas veces ni siquiera es para mí. Podría ser que realmente lo que tuvieran, porque supongo que todas estas distintas agilidades tendrán alguna cosa en común. No sé si lo que tienen en común es el manifiesto ágil, o el manifiesto ágil es otra cosa que ha evolucionado, incluso ha perdido vigor, o a lo mejor lo que tienen en común la agilidad es simplemente el desmarcar mitos de que pensábamos que se tenía que hacer la gestión de un determinado modo. Para ti, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que llamamos agilidad o el nombre que le quieras dar. Pues fíjate, una descripción de esa pregunta pobre, que os sonará a los más frikis del lugar, porque toda la vida, ¿no? De reparto y que es uno de los que firma cualquier trabajo. Y ya está, se retira. Pero bueno, una vez le hice una pregunta, dijeron, ¿no? ¿Y para ti qué es agilidad? Yo me quedo con esa definición porque me gustó bastante. Me dijeron, ¿para ti qué es agilidad? Y bueno, muchos firman de manifiesto ágil, pues pero no hay una única definición, etcétera, etcétera. Y Fulvio decía, procesos o planes cambiantes y equipos y personas por encima del proceso. Y es así, o sea, al final es eso. Y todo lo demás es coyuntural. Un Scrum puede ser ágil o no ágil, y puede ser no ágil si no está reflejando realmente esta misma idea. Procesos cambiantes, cambio, ya no solo en el proceso, en el plan y en cómo trabajo yo, y equipos y personas por encima de eso. Porque al final lo que guía todo esto es el colectivo humano que hace un trabajo intelectual y guía esos procesos, esa cambiabilidad y similares. O sea, yo diría cambiabilidad y estabilidad en entornos de incertidumbre con parte humana, equipo por encima de esos procesos o esa estabilidad guiándolo. Yo lo dejaría ahí.
Aunque luego también hay Martín, el tío Bob, el Uncle Bob, pues una de los Bob, ¿no? De los Clean Code y tal, dijo, sí, pero. Es cierto, pero basado en unos principios, porque por mucho que esto sea así, es raro decir que algo sea ágil, sí, no hay un test driver, si no hay clean code, etcétera, etcétera. Lo matizó hay un poco ahí metiendo su cuña publicitaria, que me parece bien también. Pero bueno, me quedaría yo con la parte más de public, como más de englobar todo, incluso no partes técnicas. Muy interesante. ¿La agilidad es para nosotros los frikis? O, bueno, lo voy a reformular. ¿La agilidad la entendemos solamente nosotros los frikis? ¿O la gente más de negocio, directivos de empresas, también la entienden y la quieren? Deberían de entenderla. Que la entiendan, pues puede ser que no la entienda ni mucha gente técnica ni mucha gente de negocio. Pero una agilidad que no va en tu desde negocio hasta parte técnica es muy difícil. Se convierte en una especie de agilidad de trinchera, de un poco de refugio de la parte técnica, intentando implementar prácticas que se adaptan mejor a lo que es la naturaleza de la tecnología y del desarrollo y similares. Realmente una agilidad es en tu de negocio, porque realmente el fin último, que cada vez lo hemos utilizado mucho más en los últimos años, porque hemos madurado bastante como comunidad implantando en la empresa real. Es una agilidad que va orientada hacia el valor. O sea, eso es, hoy si decimos hablando de agilidad, bueno, ¿dónde va? Que ya lleva años de esto. Y debió ir mucho más. Pero ahora mismo, hacia valor, y valor es negocio. Entonces el negocio es, y de hecho es que si no, yo esto lo cuento un montón de veces. Yo hay muchas veces cuando estoy en foros, un poco más tiempo, le pregunto mucho a la gente, ¿para qué queréis ser ágiles? De hecho tenía una charla por ahí, una keynote que se llama ¿para qué quieres ser ágil? Y decía el para qué, no el por qué. Y yo le he preguntado a mucha gente, ¿para qué queréis ser ágil? La gente empieza, no, por gestión del cambio. No, porque la gente está feliz. No sé qué. Y yo siempre respondo, vale, esos son medios, pero ¿cuál es el fin final? Porque no estoy preguntando el por qué, sino para qué. Y el para qué al final es para aportar valor. Es decir, si al final todo este chiringuito lo montamos y no está aportando valor, que no necesariamente tiene por qué ser dinero, puede ser beneficio social, descubrimiento, entender mejor a mi usuario, descubrir qué es lo que quiere. O sea, el valor del concepto de valor no necesariamente tiene por qué ser exactamente tema económico, pero sí que está de cara afuera de mi empresa, de mi equipo, de mi producto. Entonces, al final, si yo necesito aportar valor y ese valor está en el negocio tiene que estar en agilidad, no tiene sentido, ¿sí? ¿Hay mucho postureo en este sector? Sí, muchísimo postureo. Y mucho pinta y colorea también. Y mucha agilidad superflua que se queda muy arriba en... Creo que ha habido una época que hubo más, Creo que hubo una época bastante oscura, que la agilidad era saltar hacia el pino, pegar post-it raros, globos, las retrospectivas eran llévate una tarta y tal, y eso sigue existiendo, pero creo que un poco menos. Pero hubo una época de incertidumbre de esto de que nos juntamos ahí y meditamos, mola meditar, pero yo siempre digo, meditar mola, pero realmente está enfocando a la eficiencia, el negocio valor. Pues si no está tan claro eso, pues a lo mejor no tengo claro que hay que asociar ese postureo con la agilidad, y creo que ha hecho daño en el pasado y ya estaba a punto de... No digo cargarse la agilidad porque al final se cambiaría el nombre y al final eso que estamos hablando de gestión, de buena gestión tiene que estar, pero había mucho postureo y lo tiene. Javier, a mí me siento mucha curiosidad por ese momento, ¿no? De que una empresa te contrata, ¿no? Como consultor para implantar modelos de agilidad en su ciclo de desarrollo, y llega el día 1, te presentas tú ahí, tú solo, a la batalla, y o sea, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que haces cuando una empresa te contrata para implantar un modelo de agilidad en sus ciclos de desarrollo? Pues yo lo primero es que intento que entiendan qué es la agilidad y yo entender en qué situación están. Porque creo que la primera parte para intentar mejorar algo es entender en qué situación está aquello que quieren mejorar. De hecho, si esto me lo dices hace 10 años o 15, no te hubiera contestado igual. Pero después del tiempo, después de unos cuantos años, unos cuantos shocks, guantazos, te da la vida, o te das cuenta de que
no hay dos agilidades iguales, obviamente, y dentro de las buenas agilidades no hay dos agilidades buenas iguales. Yo siempre digo que el lado oscuro es más fácil verlo que dentro del luminoso encontrar la mejor opción al problema que quieres resolver. Y eso creo que además es hacia una tendencia a la que va la agilidad. Entonces yo lo primero es que los que están en la empresa entiendan que la agilidad, porque muchas veces la gente no sabe lo que es. Y se creen que es, yo que sé, algo mágico, o algo postureo, o seguir el plano al pie de la letra. Y esa es una parte, una poco la parte de cultural, formativa, educativa, y luego la otra es que yo entienda o entendamos cuál es la situación en la que estamos y hasta dónde podemos llegar. Pero yo siempre se lo cuento muchas veces a la gente, es como si tú te quieres poner en forma. Y dices, no, de pronto llega un día te das cuenta de que tu salud, tu cuerpo, tu condicionante físico no es el mejor del mundo y un día te quieres poner en forma. Entonces, ha habido mucha época en la cual, claro, el ponerte en forma es más posible, porque la persona está muy mayor, o se mueve mal, o tiene sobrepeso. En lo nuestro no se ve tan fácil. Y entonces ocurren varias cosas. El que quiere ponerse en forma, de repente se piensa que en 2 meses va a correr el maratón de Nueva York. Y por el otro lado también ha pasado muchas veces, el que quiere poner en forma, el personal trainer ágil, entre comillas, piensa o no entiende la característica de aquel que tiene que poner en forma. Y creo que esas dos cosas tienen que hacerse coincidir, porque si no lleva a frustración. O sea, el que se quiere poner en forma piensa que puede hacer agilidad, por ejemplo, como el que está en una conferencia contando lo guay que lo hace, pero hace aplicaciones para móvil. Que puede tener sus problemas, pero yo voy a sitios que tienen un legacy con una base de datos, por ejemplo, de un caso real, orientada a objetos y con un core de datos 3. Entonces, tanto la parte que está ahí tiene que entender de qué va esto y hasta dónde podemos llegar, y tú tienes que entender, o si tú lo estás dirigiendo, hacia dónde podemos llegar. Y eso es la gestión de expectativas, porque una persona de 70 años tiene que mejorar y puede ser forma, pero tampoco tenemos que entender que no va a llegar a presentarse a las Olimpiadas, etc. ¿Vale? Entonces yo creo que eso son dos cosas, porque si no llega una frustración e incluso a temas peligrosos. Yo tengo sitios en los que sé que su agilidad, por decirlo de alguna manera, tiene que premiar la estabilidad del producto ante cualquier cosa, sin que dejemos de hacer adaptación al cambio, etcétera, etcétera. Y otros sitios, la calidad la puedo dejar un poco, la estabilidad del producto la puedo dejar a un lado en pro de la funcionalidad, porque están en un sitio que es de investigación pura, en el cual o lanzan el producto en tal sitio o desaparece. Y otros sitios porque tienen muchos clientes, tenemos un problema en lo que es la base instalada, la hemos liado. Entonces, esto es no es tan fácil. O sea, muchas veces creo que lo hemos analizado, o se ha analizado mucho en el pasado, incluso puede pasar ahora también. Yo creo que ahora mismo la situación es esa. Pensamos que la agilidad aplica a todo y que no hay diferentes colores de la agilidad, sino que la agilidad es la agilidad, ¿no? Y me parece súper interesante esto que plantea, porque tiene una visión muy realista. Es que al final, cuando te metes en una empresa con un desarrollo que llevan años y años dándole una mano de pintura, capas y capas de software, y a lo mejor gestionan N factorías o N, pues no es tan sencillo. Hay que saber muy bien dónde se toca, cuándo, en qué momento. Y la siguiente pregunta con la que voy a hilar es las personas. Porque aplicar la agilidad a nivel de procesos pues puede ser relativamente sencillo, es decir, está todo como más claro, ¿no? Sabes cómo tienes que montar a nivel de procesos tus ceremonias, tus puntos de control, pero ¿y las personas? Las personas es probablemente lo más complicado, yo creo que incluso, bueno, no lo sé, si, o sea, también cambia el legacy, claro, yo siempre explico con 3 dimensiones. O sea, la agilidad realmente tiene 3 dimensiones. Está el proceso, que yo tengo montado un proceso pensado para el cambio, adaptable, que esté muy basado al menos en la ida mínimo, como decíamos antes, en intentar liberar cuanto antes un working software, o working solution, que va a conectar todo el software, que es una versión operativa que yo cuanto antes la libere, me quito antes si se puede o no se puede hacer y la enfrento con la realidad. Y eso es un trozo. Luego hay otra dimensión que es la técnica. O sea, eso está súper, lo hemos hablado mil veces. O sea, si yo es lo que acabo de contar, no me acompaño un conjunto de prácticas técnicas, pensar para eso no va a funcionar. O sea, yo puedo montarme el súper flujo adaptable de la muerte y luego llega y, bueno, cada vez que hay que liderar aquí, las pruebas duran 17 meses.
Y la tercera pata es la parte de las personas, equipo y similar. Entonces yo creo que las tres hay que llevarlas. Lo normal es que el cambio, es que tampoco podría decirte que siempre, o sea, las personas son muy determinantes, son las que lideran o no lideran, al final las que tienen que provocar el cambio en la parte técnica y en la parte de proceso, están por encima de esas dos partes, pero hay veces que puedes encontrarte con muchas ganas de gente que quiere cambiar, que te muere y dices, esto en sitio que pasa una prueba unitaria, pues ha sido de que no se bajaba de 10 días. Y dices, ¿cómo superarte una prueba de 10 días? Pues con un acoplamiento que te muere. Con gente que tiene súper ganas de decir, quiero ser súper ágil, y para hacer súper ágil, quiero hacer un TDD y para qué, bla, 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 bla. Entonces, yo creo que en cualquiera de estas dimensiones que quiera acompañar, cualquiera te puede hacer. Perfecto. No sé si aparte de trabajar con empresas españolas, ¿trabajas también con empresas de otros países? Trabajo ahora mismo no, pero hace un poco tiempo y normalmente suelo trabajar con gente de Latinoamérica. En tu opinión, ¿hay diferencias entre varios países o varias culturas? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos un prejuicio de que nos consideramos malos. La expresión esta de ser un país de pandereta la usamos mucho y la usamos prácticamente en todo. Pero tú realmente crees que las dificultades a la hora de implantar agilidad o a la hora de entender agilidad son iguales en todas las partes del mundo, o aquí tenemos algún hecho cultural que nos hace diferentes? Yo creo que cada país tiene su cultura que es diferente porque sí, porque todos los países son diferentes. Pero creo que la mayoría de las cosas, los problemas que nos podemos encontrar aquí, aunque a lo mejor si hiciésemos una estadística pueden ser algún tipo mayores aquí o menores, no lo vamos a encontrar en todos los países. Yo cuando me preguntan mucho a la gente, yo digo, pero sí, ¿de dónde han salido la mayoría de los libros de malas prácticas de cualquier tipo en tecnología? Y los escriben en Estados Unidos. Mucha gente dice, ¡buah, que Estados Unidos es la bomba! Pues también es así. O sea que, luego sí que es cierto que a lo mejor culturalmente hay países que creo que el tema tecnológico más o menos puede estar en todos sitios más o menos repartido, los mismos problemas que podemos encontrar en todos los lados. También en algunos sitios puede ser más potente en cuanto a tecnología en algunos puntos, pero en lo que refiere a culturas organizativas, jerárquicas, de más visión de command control, de arriba abajo, etc., yo creo que aquí no estamos muy mal comparado con algunos otros países, en mi opinión, de algunos de Latinoamérica, por ejemplo. Pues mira, interesante. Otro tema que teníamos nosotros apuntados era hablar sobre agilidad e innovación y competitividad. Es decir, ¿crees que para ser competitivos la agilidad es un componente necesario? ¿Es suficiente con ser ágil o hay alguna cosa más que ser ágil para ser una empresa competitiva e innovadora? A ver, si yo me muevo en un entorno de incertidumbre, que estoy trabajando con unos procesos muy pesados, lentos, poco cambiantes, y mi entorno empieza a pedirme otra cosa, la agilidad como cultura del cambio, como trabajo en entornos inciertos y como algo que poniendo por encima lo que se compone en tu mano, puede convertirse en un elemento de competitividad. Y en algunos entornos hemos visto, ahora se ve menos fuerte, pero cuando fue el cambio mayoritario de gente que pasó al SaaS, de productos instalados, pues hay muchos casos donde a mí me llamaban mucha gente, llamémosle entre comillas del sector software de contabilidad que se vendía en el kiosco, y de repente de decirte, oye, ¿qué ha pasado ahora? Que yo vendía mi software y de repente pasan competidores por allí por todo el mundo y van a toda velocidad sacando funcionalidades y yo estaba pensando en otra cosa. Entonces, según la que se pilla el entorno y el momento, ha habido momentos, si los hay, de que esto te saca o te deja del mercado. Interesante. Y desde un punto de vista más de innovación, ¿tú crees que adaptar un marco de trabajo ágil ayuda a innovar? Porque hasta ahora planteamos, oye, aportar valor, ¿no? Sacar productos testados, de calidad,
de manera iterativa, incremental, rápida en el mercado, poder probar. Y todo esto al final lo que permite es acercarte a ese cliente final. Pero desde un punto de vista de innovación, y eso es pensar fuera de la caja, tomar riesgos, ¿cuál es tu visión sobre cómo puede ayudar un marco Agile en esta parte de innovación? Bueno, puede ayudar rápidamente prototipos con la funcionalidad o los MVP más pequeños posibles, liberarlos cuanto antes para que sean esos MVPs y los usuarios de los mismos los que me digan lo que quieren, lo que está funcionando, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que innovar. De hecho, eso que hablábamos del valor, el valor va desde incluso a que yo descubra algo que no sabía que tenía que tener en mi producto. De hecho, una de las categorías de valor, una de las muchas podríamos trabajar, es que yo he montado un modelo de trabajo ágil que está haciéndome descubrir nuevas cosas. Y de hecho, eso sería un punto de innovación bastante fuerte. Cuanto antes mute yo y tengo la capacidad de mutar, dada mi casuística, mi producto frente a mis usuarios o usuarios beta, más probabilidad, sobre todo en entornos de innovación, voy a tener de descubrir cosas que no sabía yo y que me las va a decir el entorno incierto que hay ahí fuera. Interesante. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Yo creo que ya debemos de empezar ya a pasar a la siguiente fase, no sé cómo lo ves. Pues bueno, oye Javier, con todos estos años y supongo que tendrás una lista de recomendaciones. Tú te conozco y tú eres uno de los pocos que hoy en día continúa recomendando libros. Y no sé si... Como viejuno, ¿es que eso ya es viejuno? No, yo digo que recomiendes libros. Puedes ser viejo, no sé si eres viejuno o eres hipster, no sé cuál es la palabra, pero que recomiendas libros es un hecho. ¿Qué cosas, qué autores o sobre qué temas recomendarías tú leer a la gente para estar al día hoy en día en temas de agilidad? Vale, lo de los libros es curioso, porque si la gente lo lee un poco, o sea, yo lo he dicho muchas veces, le digo a la gente, digo, si con que os leéis 5 libros ya convertís en un gurú de su agilidad o de lo que sea, porque es que hay un montón de cosas que están escritas hace un montón de tiempo y que no se las ha leído nadie. Entonces, y de hecho, seguir leyendo libros es importante. Lo que pasa es que todos los libros van lentos, pero si te pasa, por ejemplo, ahora toda la corriente de investigación, innovación, disrupción sobre el que estamos aportando al negocio y tal, ha salido libros de Distrap y el otro de Distyling, de otras cosas. Y son más de poco tiempo. Y todo lo de romper un poco las topologías y tipologías de equipos también ha salido otro libro. O sea, bueno, las cosas que virtuales. Entonces yo sigo recomendando de libros, pero sí que es cierto que hay otras cosas que ya no las encontramos en libros. Y hay fuentes de información. Yo alguna vez lo he contado también en estos últimos años, yo flipo. O sea, que aparecen prácticas, buenas prácticas por todos los sitios, en miles de canales, y tienes que tener la cabeza súper abierta para coger de un sitio a otro y ver tendencias, experiencias distintas. Y bueno, aparte del mundo libro que ya te comentaba, yo utilizo mucho son las bases de datos de artículos de investigación y casos de estudio. O sea, y hay una que está en abierto que es muy potente, que es la de ResearchGate, ResearchGate en español, que yo lo utilizo bastante, porque es de acceso público y la mayoría de los papers que te puedes encontrar están en abierto. La diferencia de otras, como la antigua ACM, la IQ, que son más pesadas, y sube mucha gente de investigaciones que no las vas a encontrar en un libro, porque no van a estar jamás en un libro, y que te dan muy buenas cosas muy interesantes. He poquito leí, pues salió, por ejemplo, un caso de estudio, un artículo que era una transformación ágil de Volkswagen aquí en Europa, y así súper interesante, para que sacan muchas ideas, y eso no te lo vas a encontrar en un libro y no lo vas a encontrar en YouTube tampoco. Entonces yo tiro mucho de él. Pues sí que me parece interesante, y la verdad es que... Yo he de decir que Javier, cuando escribe libros como este, ¿no?, de gestión de proyectos ágiles, está súper manido, ¿vale?, y está súper manoseado, porque al final
una cosa buena que tiene Javier es que cuando escribe este tipo de libros utiliza mucho el componente visual, es decir, hace diagramas y te esquematiza muy bien pues los roles que tiene que hacer, que no tiene que hacer. Y yo te quería felicitar porque yo creo que encontrar libros que piensan en cuál es su lector objetivo, nosotros, ¿no? Que nos gustan las cosas esquematizadas, claras, bien segmentadas y está acompañado pues, de algún tipo de diagrama que le refuerce un poco la idea. Pues este tipo de libros la verdad es que hace una muy buena labor de acercar la agilidad a las personas, ¿vale? Y se convierte en un manual de trabajo. En serio, que me iba a dedicar, que iba a poder meter en mi profesión el de dibujar, ¿eh? Porque ese que tienes tú ahí en ese libro es una infografía de dibujo que está por hecho, pero yo ahora todo lo que hago, todos los que dibujos que hay por ahí, todos son míos, todos lo con la tablet. Y nunca pensé yo, porque a mí siempre me gusta dibujar, pero era como una cosa que dije, bueno, esto es una cosa que nunca utilizaré y luego fíjate tiempo después, ahora se convierte un poco así, de manera más eficiente, o bueno, una de ellas, de transmitir ideas e información, dibujando. Y tiene tu estilo propio, quiero decir, tienes un estilo propio, ¿vale? Que también transmite, ¿no? Pues eso. Y también después de... Con todas las charlas que hago aquí, también. Y si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras hablar con el Javier jovencito, el que empezaba en el primer trabajo, en la primera consultora en la que trabajaste, ¿tendrías algún consejo que darle? Ya, yo le cambié a mí, está torcido ahora. Yo le cambio a la gente en la cámara, mira, esto es una charla nacional y es todo dibujando. No, yo vídeos así tuyos he visto unos cuantos con esta vista cenital con esa cámara cenital sobre la pizarra. La verdad es que son muy didácticos. Luego tengo los dibujos así son más elaborados, pero estos que son así de esquema, la verdad que enganchan bastante, porque como co-crea la historia que estás contando con las personas que están al otro lado. Y te evitas un poco el guión inamovible, ¿no? Te lo vas como haciendo. Esto que estaba aquí era una cosilla que tenía antes. Muy bien, genial. Oye, pues te estaba preguntando sobre si tienes algún consejo que te darías a tu yo de más joven. Pues es que es una pregunta complicada, porque de hecho si hubiese tenido más tiempo lo hubiese pensado más profundo, pero me viene una cosa a la cabeza y yo a mí yo más joven yo lo hubiera dicho, una cosa que es medio tecnológica y yo lo hubiera dicho que en el mundo en general y por lo menos en la tecnología, por lo menos centrémonos en nuestra área, hay dos tipos de perfiles. Eso se hubiera dicho a Javier García de hace 20 años. Hay dos tipos de perfiles, los Steve Jobs y los Wozniak. ¿Vale? Los Wozniak son los técnicos que se meten en el cuarto y están leyendo libros y programando y escribiendo patrones, etcétera, etcétera. Y luego están los Steve Jobs, que son los que, bueno, pues hacen su labor importante, que es muy importante porque comercializan, dan la cara y hacen que eso sea visible. Pero yo a mi Javier García de hace 20 años me he dicho, está muy bien y probablemente siempre seas más cercano a un Wozniak, pero intenta también echar un ojo o estar un poco también en la parte de Steve Jobs, porque es interesante el detalle. Sobre todo porque te vaya mejor algunas veces en lo que es la carrera profesional. Pues la verdad es que sí que es muy interesante. Wow. Y además sí es al final convertirse en un híbrido. Sí, yo creo que ahí, bueno, es algo que doy yo mucho a la paliza y es ese concepto de la liminalidad, ¿no? De encontrar, ser capaz de encontrar espacios liminales entre dos ámbitos, ¿vale? Que te ayuden a ser diferente, ¿no? A encontrar tu punto, tu ubicación en el mercado. Porque al final, en un mundo tan global, tan competitivo, toca diferenciarse de alguna manera y esta es una buena manera. Así que... Otra cosa, antes lo que no me enteré si me has hecho una pregunta, o sea que te he pillado bloqueado. Sí, nada, que me parece muy interesante esta aportación. Decía que
que lo uno con una idea que he pensado muchas veces, que es el concepto de la liminalidad, de ser capaz de unir dos cosas que generalmente no tienen nada que ver entre ellas y encontrar ahí un espacio en el que diferenciarte, ¿no? Por eso decía, ¿no? A mí esto que te comentaba, os he comentado antes, lo del One Year Printer Jobs, me parece una cosa. Yo, si tuviese un hijo informático, se lo diría. Por dos razones. Una, porque alguna vez nos metemos en nuestro mundo y no pensamos en la viabilidad de negocio que tienen las ideas. Riesgo uno. Riesgo dos, puede ser que alguien vea la viabilidad y se aproveche de tu trabajo técnico. Entonces, son dos riesgos importantes, ¿eh? Por eso te digo que aunque seamos técnicos, muchas veces vamos a estar más cercanos de ahí, pero hagamos un out of the box y miremos un poco, vale, pero ¿qué está sucediendo a mi alrededor? ¿Esto está sirviendo para algo? ¿O estoy haciendo cosas por hacer que ni siquiera me paran a pensar si estoy obteniendo un algo de ello? Totalmente. Súper chulo, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Vamos a entrar ya en fase de cierre. La verdad es que agradecerte que hayas sido el invitado que nos abre esta segunda temporada del podcast, que lo hayas hecho tan fácil, ¿no? El poder venir aquí a aportar conocimiento a la comunidad y bueno, y a la gente que estáis ahí escuchándonos y viéndonos, pues agradeceros que hayáis decidido escucharnos y vernos y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, porque hemos sacado un hueco, al final hemos podido y ha sido muy, muy guay el ratito. Pues lo dicho, muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta ahora. Chao. Bueno, luego me avisáis cuando esté por ahí, ¿vale? No te vayas.